funcionarios públicos, Mari Peña y Juan Yanculev, con la También. Mari Bien, Rafael, Mari también, Mari. Juan Chucheo, Jorge Morales, Mari a todos quienes están en esta sala compartiendo este espacio de conversación. Espacio que tiene por fin hablar sobre algunos temas importantes que tienen que ver con la medicina intercultural en una región donde cuesta mucho generar estos diálogos y estos espacios culturales, y sobre todo cuesta mucho llevarlos a carne, a que realmente el derecho de los pueblos indígenas a tener una salud intercultural se respete y se genere. Pero siempre estamos con las buenas intenciones y entiendo que todos los presentes acá también están en esa mirada de propiciar de que en algún momento esto ya se vaya normalizando y que podamos, por ejemplo, acceder a esta parte de nuestra cultura que tiene que ver con el nacimiento de una persona, de un ser, y la espiritualidad que conlleva el uso de la placenta dentro de la cultura mapuche en este caso. Es decir, que esta iniciativa cuenta con la colaboración del Parlamento Indígena del Maule, con el patrocinio de la Seremi de Salud del Maule, y que la Corporación Cinecon es quien, a través de sus redes, genera que esta iniciativa sea masiva, llegue a más personas y más comunidades, sobre todo dentro de la región del Maule, que es nuestro espacio de acción y donde queremos aportar un poco a esta interculturalidad y al respeto de las tradiciones de los pueblos indígenas, en especial del pueblo mapuche, que es mayoritario. Decir que en este minuto está presente nuestro quinche, Juan Yanculev, desde Araucanía. Vamos a poner en silencio el teléfono porque siguen llegando muchos mensajes, me disculpan. Él es historiador, lo conocimos, ya nos hizo algunas capacitaciones al Servicio de Salud por el año 2016. Fue funcionario destacado de la Unidad de Cultura de CONADI, y hoy día ya está dedicado a las labores de abuelo y de la jubilación que merecidamente la tiene. Pero se le agradece siempre su disposición a aportar con el conocimiento que él ha heredado y también ha adquirido a través de sus años de estudio. Peña y Juan Yanculev, por favor, le pediría un saludo a los presentes. Bueno, Mari, Compuche. Mari también. Inchin, Tanin Mapuchengen, Feita, Guiñe Poyen Chalim Piquet, Fermichi Feita, Amulian Tvachi, Chalican, Chalitun, Compuche. Bueno, el Mari es parte de nuestro saludo ancestral, significa literalmente 10. De seguro que hace miles y miles de años que al juntar las manos con el otro formamos el sistema decimal. Por eso entonces que es parte de la cosmovisión, porque se repite 2 veces a propósito de la importancia del dual, de la ley del par. Y es el sistema numeral que tiene el pueblo mapuche, pues el Mari es el 10, es el sistema decimal perfecto que nos permitió contar hace más de 13.000 años. Así que con esa idea los invito a reflexionar sobre este tema tan importante como es el tema de la placenta en el mapuche Quimón, que en Mapuzungún le llamamos quesín somó, quesín che, la placenta de la mujer o la placenta del ser humano. Eso. Gracias tú, Penny, por la introducción. Bueno, la profesional a cargo de esta área después nos dará una exposición desde el sistema de salud público, de cómo es el procedimiento para la entrega de placenta, cómo lo ve el servicio de salud en una concepción más técnica, más de esta salud occidental. Pero nuestra labor con
con mi Peña y Juan, y también con Hedy, que también nos acompaña, un poquito a hablar desde una mirada más indígena, más del derecho también. Decirles que, o contarles, que en Talca tenemos una ruca, donde hay un sitio ceremonial y donde hoy día estamos generando una arborización con árboles nativos. Y quien está generando esa arborización, Nicolás y Amanda, su pareja, fueron padres de Luna hace no muchos meses atrás, y ellos hicieron esta ceremonia, entendiendo que igual hay un desconocimiento porque la memoria se pierde, sobre todo en el Maule, de cómo era en sí la ceremonia, pero ellos hicieron lo que estuvo a su alcance, con instrumentos, con unas palabras, con algún canto. Y está la placenta de Luna en territorio mapuche, que está acá en Talca. Ahí. Y esa es la foto que en el afiche que nosotros difundimos. Ahí está la esencia de esta conversación también, porque es un acto que puede ser un poquito visto alejado en el tiempo, quizás territorialmente lejano, pero sí en el Maule tenemos la experiencia y tenemos ya esa parte de nuestra cultura en ejecución. También entendemos que hay muchas personas que desde una mirada un poco más holística, quizás más de una concepción de otras culturas, también están haciendo uso del derecho de pedir la placenta. Bueno, en ese concepto creo que la referente de salud fue quien nos va a orientar también cuál ha sido la experiencia de los servicios de salud del Maule en términos de este proceso. Sí. Aclarar que venía ella como primera expositora, pero De hecho, ha tenido un mencionó pequeño que unos problema días más de... tenía que ir a Sí, hacer Peñi, como una disculpa, Sí, una Peña Jorge Morales. Bueno, papelería. Jorge Morales es quien propicia Mencionó que eso. también tengamos estos espacios de conversación. Disculpe, Jorge, no lo había mencionado antes. Él está generando constantemente acciones para poder generar estos diálogos y estas acciones de ¿Ya? interculturalidad dentro de la salud. Así que, Jorge, no sé qué nos puedes aportar tú, En por la favor. entrada acá al portería dio un root y a mí me dio otro. Te voy a mandar los dos root. Jorge, Morales. Está presente en un conversatorio, para que tú estés informado de este minuto. Jorge, Buenas ¿está tardes, ahí, por Iván. favor? Ah, Buenas tardes, Iván. Entonces quería comentar que ya había llegado, ya, por si Ah, acaso, ya me está había aquí, ya. incorporado. ya, muy bien, muy bienvenida, muchas gracias. Entendemos que el viaje fue rápido, así que qué bueno que está acá y que llegó a SAF, que está bien. Entonces, le cedemos la palabra a Carmen Gloria para que ella también nos explique un poco desde la concepción de lo que es el servicio de salud de esta entrega de placenta. Por favor. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación a exponer hoy día sobre la norma técnica de la entrega de la placenta. Agradecer al equipo que trabaja por lo originario, ¿cierto? A Iván, ¿cierto? Y por ahí están Rómulo también, y Jorge Morales, ¿cierto? Por la disposición, ¿cierto? Siempre a considerarme dentro de su equipo. Bueno, en realidad yo trabajo en la Seremi Salud, yo soy matrona, y nosotros acá en la Seremi tenemos como fin, ¿cierto? Promover, ¿cierto? Lo que es todo lo que tiene que ver con la prevención, la promoción de salud y la fiscalización. Y en este caso, dentro de la fiscalización está el monitoreo, ¿cierto? De diferentes acciones, ¿ya? La supervisión. Y dentro de eso, con Jorge nos toca supervisar si efectivamente, ¿cierto? Los hospitales, que es donde se producen los partos, ¿cierto? Efectivamente se están haciendo entrega de las placentas a las mujeres que lo soliciten de acuerdo a la normativa legal. Pero además que esa entrega, ¿cierto?, sea de acuerdo a lo que corresponde, ¿cierto?, viendo los criterios de exclusión, que es lo que vamos a conversar ahora enseguida en cuanto yo les ponga la presentación, ¿ya? Por supuesto que la entrega de la placenta responde, ¿cierto?, a una necesidad cultural, ¿cierto?, sobre todo del pueblo mapuche, donde esta placenta es usada para un ritual, ¿cierto?, un ritual mágico, ¿cierto?, de creencia, que va a llevar bienestar, ¿cierto?, a ese niño o niña y a esa familia.
Entonces, en ese contexto es que se levanta esta normativa y se levantan los protocolos para la entrega de la placenta a cualquier mujer. No solamente tiene que ser perteneciente a pueblo originario, sino que cualquier mujer tiene derecho a solicitar su placenta, pero para eso hay algunos requisitos, ¿cierto?, que tiene que cumplir, ya para que sea, ¿cierto?, no existan riesgos de infecciones, no exista, y que también sea usada de la manera que corresponde, ¿cierto?, y no, por ejemplo, para comerse, ¿ya? Voy a compartir pantalla. No puedo Ya te voy compartir a pantalla. poner como anfitriona. Un segundito. Por favor. Sí, es SRM Salud, ¿cierto? Sí, CG Ya. Vega. Carmen Gloria Vega. Convertir en anfitrión. Ahí está, ahí puedes transmitir, Perfecto. compartir pantalla. Voy a compartir entonces. Voy a agrandar la pantalla. Ahí yo creo que ven bien, ¿sí? Sí, Ya. Ya, lo primero, hay algunas personas que están ingresando también. sí. Esta norma técnica es la norma número 189, eso es lo primero, y que es del año 2017, ¿ya? Hoy día, ¿cierto? 9 de noviembre, vamos a presentar, ¿cierto?, esa norma con los protocolos más actualizados, que es lo que tiene sobre todo el Hospital Regional de Talca. Vamos a avanzar así. Bueno, como comentaba, ¿cierto?, Iván, esto tiene que ver con un tema cultural, y dentro de eso la cultura y la identidad es un factor protector de la salud. ¿Ya? Todo lo que nosotros hagamos en torno al cuidado de la salud de las personas, tenemos que vigilar, ¿cierto?, y cuidar y proteger que desde los equipos de salud nosotros veamos que tenga pertinencia cultural, ¿ya? Que eso sea de acuerdo al lugar físico donde aquella persona vive, ¿cierto? Y no solamente porque se hace así en Talca, por ejemplo, en la capital regional, así va